Ya estamos de regreso, queridos compañeros, queridos amigos. Préndanle, llámele a la abuela, llámele al abuelo, llámele al hermano, a la hermana, al tío. Póngase cómodo, busque su mejor localidad. Y acompáñenme en esta tarde de jueves, 13 de febrero, en la cual vamos a hacer un análisis de la coyuntura a nivel nacional y local al estilo de Leonardo Álvarez en el cabaret, al estilo cabareteros, con sorna política. Y mire, así vamos a empezar a tambor batiente. Quiero pedirle a mi equipo que plasme la primer, digamos, sorna del día. Digo sorna porque la semana pasada nos dimos cuenta que a través de Luis Ángel Martínez, que en el Canal 10 publicó una nota sobre el fomento educativo que levantó mucha polémica, que esto es parte de derechos que está cobrando el gobierno del Estado como parte de la Ley de Ingresos 2025, que la mayoría de los estudiantes, porque salió cobrada en los derechos de titulación de jóvenes universitarios. Pues bueno, fíjese bien la hipocresía de quienes se ostentan como nuestros políticos que deben discutir las leyes, deben aprobar los presupuestos, deben de fiscalizar los recursos que utiliza el gobierno en general y aprueban, levantan el dedito. Bueno, hoy le toca a la sorna política ni más ni menos que a Ernesto Alanís. Ahí va a aparecer en sus pantallas. ¿Qué le parece a usted, no? En una pantalla, en una portada en donde dice que Ernesto Alanís, que está preocupadísimo porque la supercarretera Durango-Mazatlán, el Capufe subió sus tarifas. Me parece ridículo que se preocupe tanto por eso y no porque en Durango subieron en términos generales 42% los impuestos. Dice Adriana Alanís en la nota, indicó que los incrementos sucesivos a los precios de la super tienen un impacto directo en los bolsillos de cada familia y afecta a las de menos poder adquisitivo. ¿No le parece ridículo y que debemos poner el dedo en la llaga? Porque él es uno de los diputados de los 25 que forman el Congreso del Estado de Durango, obviamente priista, obviamente estebanista, y aprobaron a mano alzada y de manera unánime la ley de ingresos y la cuenta pública, el presupuesto, el decreto de presupuesto de egresos 2025. Le voy a poner nada más para refrescarle la memoria al diputado y que ustedes también lo puedan observar. Le voy a poner en pantalla lo que es el rubro de impuestos y derechos que se incrementaron en el actual sexenio de Esteban, en el actual inicio de este 2025. Si me permite ahí, Daniel y mi equipo. Cámaras empresariales, usted pueden observar que de impuestos subió del 2024 al 2025 35%, Esteban Villegas, impuestos locales, y de derechos 54% en general, del 2024 al 2025. Yo aquí también pondría cámaras empresariales y sector privado, al parecer, no tienen inconveniente en que los impuestos aumenten, locales, ¿no? No se manifiestan al respecto y no los toman en cuenta tampoco. Y usted puede ver la tabla de abajo, a qué se refieren los impuestos, y ahí usted puede ver, quiero ser incisivo porque el impuesto sobre nómina, tan solo del 2024 al 2025, incrementó 55%. Quiero pensar que están contentísimos los empresarios. Impuestos sobre nómina en Durango, del 2025 del 2024 al 2025, 55%. Eso es lo que está estimado en la ley de ingresos. Y de fomento educativo, fomento a la educación, que si usted va a pagar el refrendo, ahí aparece el rubro en donde le atascan ese costo o ese incremento, subió 47% con respecto al 2024. Quisiera ver una manifestación, una mínima crítica de los diputados locales, priistas como Alanís, que ahorita ya no dirige al PRI, que bueno, es un viejo dinosaurio del PRI que no le da espacios a las juventudes. Espero se manifieste igual con el tema de Capufe, en el mismo sentido por el incremento de impuestos que hizo Esteban Villegas durante la ley de ingresos de este año. Interesante. Esa es la crítica número uno y quiero poner énfasis para que usted lo analice y lo critique. Vamos al siguiente cartón, que este es a nivel internacional, es un cartonazo. Monero Hernández, me gusta mucho La Jornada, Monero Hernández, crítico, sensación ajena. ¿Qué dice Zelensky, el presidente de Ucrania? ¡Wow! ¿Qué se sentirá gobernar y tomar decisiones? Digo, usted sabe que Donald Trump y el dictador Vladimir Putin de Rusia se acaban de reunir y al parecer están ya sopesando la necesidad de acabar con la guerra de Ucrania.
Usted sabe que hay una gran hipocresía de uno de los imperios todavía vigentes, que es el de Estados Unidos, injerencista, tanto en Palestina, tanto en Ucrania, tanto en Venezuela, en Panamá, hoy que se quiere hacer o el chistoso queriéndose apropiar de Groenlandia y queriéndole cambiar el nombre al Golfo de México. Bueno, ahí está. Dice, Trump y Putin negocian fin a la guerra con Ucrania. Gran crítica de Monero Hernández. Cartón que sigue, mis queridos amigos. Esto también es una crítica a los Estados Unidos, ya que vamos a hablar de Terence Cole, el nuevo zar antidrogas, el dirigente de la DEA, más bien dicho, más preciso. No me importa, dice el Yankee, no me importa quién me la vende, sino quién me la paga. Hoy vamos a hablar un poco de Mike Vigil, ex agente de la DEA, y vamos a hablar de esta gran hipocresía porque financian a los cárteles a través del lavado de dinero en Estados Unidos y ningún capo de la droga estadounidense ha visto la cárcel, o que yo sepa ha visto la cárcel. Y hay redes de blanqueo de dinero, bancos incluidos, empresas que venden, o la Asociación del Rifle, que es una asociación poderosísima en Estados Unidos, que además pasan y venden armas a los cárteles mexicanos. La gran hipocresía de nuestros hermanos gringos. Cartón número que sigue, no podía faltar otro priista, ¿no? Ya hablamos de un priista local, del viejo cuño, Ernesto Alanís, de esos que se forman. Pues también debemos de hablar de Alito Moreno, ¿no? El gran Alito Moreno, que dice, lee el periódico y dice, empeora en México la percepción de la corrupción. Y dice Alito Moreno levantando la mano, qué posición tan vergonzosa. Yo me comprometo a empeorarla más. El corruptito Moreno, Alito Moreno, Monero rapé en la jornada. Cartón que sigue, interesantísimo, me encanta porque además hace alusión a un gran cuadro de Goya. Ahí les está faltando, mis queridos amigos, es un anterior. Es Aranceles, Donald Trump devorando a su hijo, Monero Teta. Es un cartón en donde Donald Trump está representado como un cuadro de Goya, en donde hay un tema mitológico, en donde está representando a Saturno devorando a sus hijos. Me parece que no lo tenemos disponible, ahorita lo enviamos en el siguiente bloque para que usted lo vea. Hay que disfrutar este cuadro, gran cartón. El cartón que sigue, que es local, bueno, no es local, es una tabla, es una gráfica, que hablando de esta posición tan arcaica, irreverente, absurda, irracional de Trump por subir los aranceles al acero y al aluminio en esta semana pasada. Usted puede ver ahí una gráfica, está publicada en el Financial Times el día de ayer, y habla de este cuadro, explica lo que son las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de México, de Canadá y de China en conjunto, alcanzaron 109.500 millones de dólares. En el 2023, son cifras del 2023. Y usted puede ver en el cuadro que prácticamente solo Canadá le importa, o bueno, vende a acero y aluminio a Estados Unidos en una proporción de 23% de su compra total. China el 12.6% y México el 12.1%. Solo los tres países en su conjunto tienen casi el 50%, suman 47% de la venta del acero y aluminio. ¿Usted qué cree que va a pasar con el aumento de aranceles al acero y al aluminio en Estados Unidos? Lo que ya pasó y el anuncio de la Reserva Federal, los precios en Estados Unidos, si no aumentan porque ya de facto esté el arancel, aumentan por las expectativas. Y los precios, imagínense el insumo que es el acero y el aluminio, que es transversal en muchas industrias, principalmente la de la construcción, la automotriz, el tema de la agricultura, la ganadería, ya lo dije que el tema de la construcción. Bueno, usted sabe lo que implica el acero y el aluminio, que incrementen los aranceles, lo que va a incrementar los precios en Estados Unidos. Bueno, tómelo en cuenta. Entre México, China y Canadá le venden el 47% del consumo total de aranceles a Estados Unidos, lo que habla otra vez de la irracionalidad de Trump para disparar dardos en el tema económico, pero solamente para forzar algunos acuerdos. ¿Qué acuerdos quiere forzar Donald Trump? Eso lo vamos a ir sabiendo sobre la marcha. Cartón último de este bloque.
Perfecto. El cartón, ahí usted puede ver el que decía hace ratito, aranceles Donald Trump devorando a su hijo, precisamente en alusión al incremento del acero y el aluminio, los aranceles en el acero y el aluminio. Es un gran cartón de una alegoría hermosa de Monero Teta en Milenio, en donde está representado Goya, el tema mitológico de Saturno, el dios del tiempo, que devora a sus hijos. No puede ser posible que Estados Unidos, el padre del comercio libre, el padre de la libertad, de la democracia, ahora con Donald Trump a la cabeza, esté comiéndose a uno de sus hijos, que es el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, y el comercio mundial. Increíble. Y la alegoría dice, le voy a dar mi opinión, dice, Goya representó en esta alegoría, en esta imagen, el tema mitológico de Saturno, dios del tiempo, que devoraba a los hijos que iba teniendo con su esposa según nacían, hasta que ésta impidió que matara al último de ellos, Zeus, quien, ya adulto, acabó con su padre logrando que vomitara a sus hermanos. La pintura nos muestra el terrible momento en que desgarra y engulle a uno de sus hijos. Allí lo estoy ejemplificando como el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y dice, y parece traspasarlo con la fuerza de sus manos como demuestra la sangre entre sus dedos. Esa es la gran alegoría de Goya en el cuadro Saturno devorando a sus hijos. Por eso quise presentarle las gráficas de la estupidez con la cual está lanzando dardos envenenados para forzar algunas negociaciones sin necesidad, desde mi perspectiva. Cartón último cartón de este bloque, que no podía dejar de lado a mi querido amigo Canomá, Alfonso Canomá, a quien siempre le mando un gran saludo. Créditos cinematográficos, aprovechando que volvió el tema de campaña de Esteban Villegas, ¿no? Defendamos Durango, vaya que lo defendieron de nuestros maestros indígenas, ¿no? Ahí en el CCB. Y dice, desde la ventana, un ciudadano con su ropa roída, humilde, viendo pasar, como en el cine, cuando pasan las letras y los últimos momentos de una película, y dice, desempleo, espectáculos, promesas incumplidas, inseguridad, arrogancia, abuso de poder. ¿Qué más le ponemos? Usted se lo dejo abierto. Ahí está, Canoma. Con esto, queridos amigos, no se vaya. Cierro este primer bloque de sorna política y de crítica política con muy interesantes cartones y volvemos rapidísimo. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Rápidamente saludo y agradezco a quienes ya están conectados. Y denle like, les encargo mucho. Por ahí a Bere, a Berenice Rivera, que le mando un beso desde aquí, gracias. A Carolina, a Natalia, ahí a Alberto Casas también, un saludo, don Beto, desde aquí mi abrazo fraterno y mi agradecimiento por estar siempre al pendiente, con críticas, con consejos, y sobre todo alentándome a continuar con el programa El Cabaret desde la trinchera donde me encuentre. Y mire, aprovechando eso, quisiera comentar con usted básicamente la andanada de presión económica y política que está haciendo Donald Trump. Pero como yo lo adelantaba la semana pasada, para mí es cuestión de tiempo. Lo que significa un Donald Trump en estos momentos, donde está disparando a diestra y siniestra y tratando de mandar mensajes a su base electoral, en donde quiere mandar señales de que él manda y que tiene el mando. Lo patético que se vio Elon Musk con su hijo en la Casa Blanca, la degradación del discurso público, me parece que es cuestión de tiempo, insisto, para que se desgasten estos dos grandes tipos megalómanos que están aparentemente uno dirigiendo al otro. Vamos a ver quién comete más errores primero. Pero bueno, mire, quiero comenzar porque la polémica está sobre la mesa, sobre el ambiente, de que si hay espías, aviones espías, de que si van a invadirnos, de que llegó un halcón más, se llama Terry Cole o Terrence Cole a la DEA. Bueno, quisiera hablar sobre esa situación, y mostrarle el perfil de Terrence Cole. Ahí por ahí van a ver en la pantalla una gráfica. Trump nombra a Terrence Cole, a Terry Cole al frente de la DEA, y vamos a decirlo claramente, es un viejo halcón conocido de Latinoamérica. Terrence Cole tiene 22 años dentro de la organización de la Drugs Enforcement Administration. Qué paradójico, ¿no? Se encargan, si usted traduce literalmente lo que significa la DEA, es la administración de drogas, del Departamento de Administración de Drogas en Estados Unidos, ¿no? Interesante. Dice, el presidente Donald Trump
ahí su lámina, designó a Terrence Cole, un veterano de la Administración Federal Antidrogas, DEA, con 28 años de experiencia en temas de seguridad nacional y justicia como titular de la DEA. Juntos, entre comillas, dice Trump, salvaremos vidas y haremos que Estados Unidos sea seguro otra vez. Durante 22 años, en la DEA, Cole realizó misiones en Oklahoma, Nueva York, Texas y Washington, D.C., así como en misiones en el extranjero en Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio. Hay que destacar su experiencia en México, particularmente conociendo de lejos el tema del funcionamiento de los cárteles, sobre todo el cártel de Jalisco, Nueva Generación, y el cártel del Sinaloa en los últimos tiempos. Le voy a decir aquí que también hay que estar pendientes porque le tocó a él vivir, de espectador en primera fila, el Culiacanazo, el primero, cuando dejaron o decidieron soltar a Ovidio, cuando Quirino Ordaz, en aquel entonces gobernador priista de Sinaloa, coludido con la DEA, que se había reunido con la DEA un mes antes de lo que fue el Culiacanazo, en ese octubre 19, por ahí fraguaron algo para que el ejército no lo detuviera. Pues bueno, le doy ese antecedente. Ahora bien, hoy salió una nota, y ahí les pediría a mi equipo que pongan la siguiente pantalla. Salió una nota de Mike Vigil. Mike Vigil fue parte de la DEA, fue director de la DEA en México y estuvo vinculado en los 80s directamente en la política antidrogas. Y no hay actor más capaz de opinar al respecto sobre lo que está sucediendo en la Casa Blanca con Donald Trump y sobre todo con sus designaciones. Hoy, busque la nota en el Universal. Ex líder de la DEA afirma que mayoría de fentanilo entra a Estados Unidos por las garitas. De manera normal. Asegura lo introducen traficantes estadounidenses. Y esto me lleva, tome nota, de la gran película, la serie peliculesca de Netflix, que la he citado 1 y 1000 veces. Se llama, si me ayuda mi equipo, se me escapa, de Heisenberg, Walter White, Breaking Bad. Hay una serie de realidades plasmadas en esta serie de Breaking Bad que son los propios norteamericanos los que entran caminando por las garitas de manera legal. El exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, dijo a la agencia AF que la mayoría del fentanilo que entra por la frontera con México y Estados Unidos llega camuflado por las garitas o los puntos de entrada oficiales y además a manos de estadounidenses de no migrantes. O sea, no estemos poniendo el dedo en la herida sobre los migrantes. El conocido ex líder de la agencia antidrogas estadounidense subrayó que la militarización a ambos lados de la frontera no va a detener el tráfico del peligroso opioide sintético, que además hay que decirlo, está creado y es un opioide sintético recetado por la Agencia de Salud de Estados Unidos, la FDA. Dice Mike Vigil, y lo pongo entrecomillado, podrán al desplegar 100,000 soldados y otros tantos del lado de Estados Unidos a vigilar la frontera, ¿y qué cree que dijo? Van a fracasar. Porque casi todo el tráfico de fentanilo sucede por las garitas donde la mayoría de traficantes detenidos son ciudadanos estadounidenses. Le recomiendo una entrevista que el día de ayer brindó Mike Vigil a nuestros amigos de Sin embargo, los periodistas, a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Véanlo, chéquenlo, por ahí hay una entrevista. Subraya y cierra la entrevista Mike Vigil diciendo lo siguiente, que me parece el ejemplo o el adjetivo clarísimo de lo que está sucediendo hoy con Donald Trump. Donald Trump está haciendo un gran show para sus electores, para la gente que votó por él, y es, junto a Elon Musk y otros que andan por ahí, una telenovela de payasos. Y al respecto, yo quisiera cerrar este bloque solo porque quería mostrarle el perfil de Terrence Cole. Nada más recordarle a la gente, a los ciudadanos, y para eso le voy a hacerle una recomendación. Busque los sábados, bueno, en YouTube está grabado permanentemente, pero busque, es un programa de agosto del año antepasado, 2023, en donde el 31 de agosto de 1923, o sea, 100 años después, se conmemoró, y ahí busqué a José Manuel Villalpando en su canal de YouTube, historiador mexicano. En agosto 2023 conmemoró 100 años de que se celebraran los tratados de Bucareli. Y los tratados de Bucareli es algo infame que sucedió en nuestro país en tiempos de Álvaro Obregón y que obedeció a un pacto
entre el embajador y el presidente de Estados Unidos en turno, que era Woodrow Wilson, y llegó Tracy Hardy, me parece, porque murió Woodrow Wilson en el Inter, un mes después de que empezaran los acuerdos. Y los acuerdos de Bucareli en 1923, fíjese bien, venía México de padecer la Revolución Mexicana, el asesinato perpetrado por los sonorenses contra el jefe de la Constitución mexicana, que fue Venustiano Carranza, y venía después de promulgarse la Constitución mexicana, que usted sabe, los pilares de la Constitución mexicana es el artículo 3º, el artículo 27, que es la propiedad de la nación y de lo que hay en el subsuelo, el petróleo, aguas naturales, minas, etcétera, y el artículo 123 constitucional. Digamos que esa era la piedra angular de la Constitución del 17. 1923, Álvaro Obregón, ya con Venustiano Carranza hecho a un lado, asesinado por el propio Obregón, Villa asesinado por el propio Obregón y Calles, y en donde había un pacto de sucesión que después de Obregón iba a ser Calles, y se metió Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta era el secretario de Hacienda de Álvaro Obregón y inició las negociaciones con el Tratado de Bucareli. ¿Qué significan los tratados de Bucareli en 1923? Un acto ignominioso contra la patria. El presidente de Estados Unidos, lo que se conoce públicamente es que se negoció que el artículo 27 no se aplicara a las empresas petroleras estadounidenses. Eso fue lo que se negoció, eso fue lo que pidieron. Y lo que poco a poco fue surgiendo 50, 80, 70, 100 años después, ya en los archivos, es que hubo acuerdos muy, ¿cómo le podemos llamar?, o subrepticios, secretos, que no se divulgaron y que solo fueron entre los 4 personajes que estaban por ahí con Álvaro Obregón y los estadounidenses. Uno fue el que se repararan los daños a todos los ciudadanos norteamericanos que fueron agraviados durante la Revolución, que eso me parece está bien. Se les permitió y se les pagó y se les indemnizó en dólares y en oro, ¿no? Porque en aquel entonces todavía el patrón oro. Y además se les permitía tener 1,750 hectáreas en posesión, cuando a los mexicanos no se les permitía tener más de 700 hectáreas por mexicano. Entonces, se les indemnizó los daños de las expropiaciones que hubo en la Revolución, se les permitió tener latifundios, no se les aplicaron la Constitución del 17 con respecto a la expropiación petrolera y contra los derechos de petróleo, no se les aplicaron. Y finalmente, lo más triste y ignominioso para mí es que se le prohibió a México construir motores a gasolina y aviones a gasolina, porque en aquel entonces había empresas en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en el Estado de México, que hacían aviones mexicanos y motores de combustión interna mexicanos. No solo con eso, nosotros nos obligamos a comprarle y a permitir que se invirtieran en plantas de Ford, de Chrysler, de General Motors en México, y a comprarle los autos a los norteamericanos. Eso fue los ignominiosos tratados de Bucareli en plata pura. ¿Por qué se lo comento? Porque con esto cierro este bloque. Lo que está tratando de hacer Donald Trump en la vía pública, lanzando estos dardos, subiendo estos aranceles, atacando de manera abierta a nuestro país y a Canadá, pero aquí hablando solo por el tema de nuestro país, lo que está haciendo Donald Trump es como el jugador de póker que le he explicado antes, tratando de buscar alguna negociación, y me parece que la línea apunta que es en el tema migratorio, en el tema fentanilo y en el tema de seguridad nacional de sus fronteras. Vaya usted a saber qué más hay en esas letras chiquitas y qué esté tratando de forzar Donald Trump. No me parece extraño tampoco, por eso, de los tratados de Bucareli, porque hay quien dice que obligaba a México a 100 años a cumplir esos acuerdos, a que no se produjera ningún motor de combustión interna en nuestro país. No me extraña que apenas se acabe de lanzar el auto eléctrico que ya puede fabricar, que es producto de la investigación en el Politécnico Nacional, o Línea, que es el primer auto eléctrico que se va a construir 100% mexicano. Entonces, cuando usted se pregunte por qué México no ha entrado a la industria automotriz y es una de las potencias manufactureras de autos, es por la injerencia de Estados Unidos. Acuérdese que históricamente se apropió de nuestro territorio, nos invadió, y cuando no nos invadió, nos forzaba a hacer acuerdos ignominiosos como este que le acabo de
comentar de los famosos tratados de Bucareli, que fueron un ataque a la soberanía nacional. Por eso, una vez más, aplaudo lo que ha hecho López Obrador y lo que está haciendo actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto lo mando a un pequeño mensajes, una pequeña pausa, no se aleje y continuamos. Queridos amigos, estamos de regreso aquí en el Cabaret. Gracias por continuar sintonizando. Reviénteme en redes, critique, comente, pídame algunos temas que usted considere interesantes y saludo con mucho gusto a mi amigo Cayetano Silva, que además es chiva hermano. Padecemos el mismo mal. Yo que soy un nacionalista, no de los nacionalistas recalcitrantes que se envuelven en la bandera y odian lo extranjero, digo, no, para nada, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pero amo a las Chivas y me considero alguien que hace falta que prohijemos y que promovamos el esfuerzo desde el crecimiento económico endógeno. Hay una teoría macroeconómica en la actualidad para crecer desde nuestras bases. Y me parece que estamos regresando a eso. Acuérdense que hay momentos en la historia, los 80s, 90s y los 2000s, en donde la globalización era el quid pro quo, era el non plus ultra de lo que había que hacer en términos económicos. Hoy, a partir de que el modelo económico liberal, donde se han agotado los recursos naturales, en donde prolifera la escasez en algunas zonas, el cambio climático que está condicionando los recursos naturales, el uso de recursos naturales, pues me parece que estamos volviendo a épocas en donde se están cerrando las fronteras. Y bueno, ahí, así como saludo a mi querido hermano Cayetano, saludo a Berenice Rivera, a Natalia, a Carolina, a Lías, por ahí a Víctor, que lo extraño, que siempre hace preguntas capciosas y me pone a pensar más de la cuenta, a Oli, a toda la gente que está conectada, que agradezco mucho, que replique los programas, que me siga en redes sociales y que gracias a su apoyo he estado creciendo de manera interesantísima en todas las plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ahorita sigo con los programas en vivo solo en Facebook, pero no se pierda, próximamente estaré en vivo en ambas plataformas, YouTube y Facebook, pero sígame por ahí. Y bueno, agradeciendo eso, quiero entrar al tema, al segundo tema con el que quiero cerrar el programa, que tiene que ver con un tema local, ¿no? Y todo lo que implicó este show y este espectáculo. Ahorita que estamos hablando de shows y espectáculos, creo que hoy se tomaron en serio en el CCB el hecho de que volvió este discursito de defendamos Durango, ¿no? Se lo tomaron en serio, ¿no? Pero de nuestros hermanos indígenas, ¿no? Que están reclamando laudos en tema de el sector educativo de los indígenas, ¿no? Bueno, fíjese bien, yo lo que quiero nada más poner de manifiesto es la capacidad que tiene un líder para tomar decisiones y la capacidad que tiene un líder no solo para ser humilde, sino para allegarse de gente incluso más capaz que tú. Y si usted se fija de un buen tiempo para acá, con Aispuro fue algo increíble, pero Aispuro se rodeó de pura gente sin talento. Era muy contada la gente con talento, meritocracia. Y me parece que el perfil de la gente que acompaña a Esteban Villegas, deja mucho que desear, ¿no? Empezando por el secretario general de gobierno, que no ha aparecido. Tengo entendido que está enfermo, tiene un mal de salud y bueno, dirá, se excusaría, pero lo que va del sexenio no ha dado una, ¿no? O sea, la verdad, este modelito de que tiene que salir solo el gobernador a dar declaraciones y a ser el que sabe todo y el que tiene todo en el control y que se les prohíba a los secretarios dar la cara y a directores que son encargados de áreas que en teoría deben ser expertos de sus áreas y que no salgan a dar la cara de sus acciones, habla de este diseño de modelo piramidal en donde el jefe y el que sabe todo, que es el gobernador, tiene que salir y exponerse como lo hizo con el CCB, en donde lo dejan solo. Y poco faltó para que le aventaran algo, ¿no? Algún objeto o lo agredieran físicamente. Me parece deleznable. Y esto de defendamos Durango, acuérdese que fue el lema de la batalla de la campaña del 2022, que todo el mundo decía, ¿defendamos de qué, no? ¿Del narcotráfico? ¿No? ¿Acaso? ¿De la violencia? ¿Acaso? Me parece que ahí es donde tenemos que hacer énfasis en
¿Qué les pasa a nuestros gobernantes hoy en día que no se pueden rodear de gente de buen talante, que tome decisiones? Ya vio lo que pasó en Rectoría, ¿no? Pues tienen a un cuate que efectivamente él no va a dirigir la UGED, ¿no? La va a dirigir Esteban, tristemente. Bueno, pues bueno, quiero pasarle el video con un toque de humor y con un estilo cabaretero que le va a gustar. Adelante, mi querido staff, con el videíto del Defendamos Durango, el CCB. ¿Dónde están? El pago de los laudos. Allá vaya, díganles a ¿Cómo puedo todos. pagar los laudos, mi reina? Súbele, pues. Que responda y no pasa nada. ¿Cómo puedo pagar los laudos, mi reina? ¿Cómo puedo pagar los laudos, mi reina? ¿Cómo puedo pagar los laudos, mi reina? ¿Dónde están? El pago de los laudos. Allá vaya, díganles a ¿Cómo puedo todos. pagar los laudos, mi reina? ¿El secretario de Educación? No, oiga, están justos. Ustedes ven, no, cómo no. Tú me dices cuando ya. Estamos de vuelta y fíjese bien qué característico y qué me llama mucho la atención, ¿no? Estos dislates. Yo no puedo pagar los laudos, mi reina, ¿no? Yo no puedo pagar los laudos, mi reina. Desnuda mucho más que una actitud del gobernador, ¿no? El talante de una persona, ¿no? De un ser humano. Yo no puedo pagar los laudos, mi reina. Imagínense cómo tratarás las personas más cercanas ahí a su entorno. ¿Qué les dirá? Así de mi reina. Hola mi rey, hola mi reina. Triste, ¿no? Y lamentable. Y otra vez, yo donde hago énfasis, lejos de la sorna y la mofa, porque la verdad esto no debió haber sucedido. Los maestros tenían una semana manifestándose, tomando las instalaciones de la Secretaría de Educación. Guillermo, el gato Adame, hasta hoy sale, ayer y hoy sale a tratar de componer la plana y decir que son salarios y laudos que perdieron en el sexenio anterior y todo. Bueno, ¿por qué no lo explicaron antes? ¿Por qué tenían que dejar que el gobernador, bueno, insisto, es parte del diseño del que yo soy el que habla, yo soy el que mando, yo soy el jefe, ¿no? Porque ese es el estilo. Me parece que ahí están pagando caro las consecuencias y un mal manejo de medios, ¿no? Basta ver las estupideces con las cuales están tratando de darle, de cambiar la narrativa, ¿no? Me parece que habla mucho, habla o dice más del talante de los que nos están gobernando hoy en día, con una poca capacidad, con una mediocridad supina a la hora de estar tomando decisiones. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién diablos está tomando decisiones? ¿Para quién trabajan? ¿Quién les está ordenando qué hacer? Porque no nos están resolviendo las cosas. Y mire, voy al asunto toral. Este año no ha dado una el gobierno del estado porque francamente pues están desesperados. Ya analizamos aquí cómo cerró el año 2024 en términos de empleos, en términos de crecimiento económico, de PIB. Ya vimos cómo inició intempestivamente el año en donde la operación limpieza arrasó con los negocios chinos. Digo, ¿usted cree que las plantas armadoras o de alta ingeniería y sofisticación que piensan traer chinas vayan a venir después de la patada en el trasero que se les dio? Pues no, claro que no. Entonces, dicho lo anterior, yo quiero mostrarle la semana pasada, justamente, ahora que estoy haciendo el análisis del presupuesto, de cuánto se incrementaron los impuestos, de cómo vamos a enfrentar este año para un estado como Durango que necesita obra pública, que necesita circulante efectivo. Me parece que es importantísimo
hacer énfasis en que necesitamos recomponer la economía, inyectarle recursos, y eso no se hace por arte de magia ni con giras internacionales, sino utilizando los recursos de manera eficiente. Y bueno, la semana pasada salió una nota en El Economista que habla de las participaciones federales, que los recursos federales se dividen en dos, en participaciones, ramo 28, ramos participables, en donde tanto los estados como la federación participan, por eso se les llama de esa manera, recaudan impuestos las haciendas públicas estatales, y por la ley de coordinación fiscal, de cada peso que recaudan, 20 se lo regresan a la federación y se quedan con 80 centavos. Esa es más o menos la media. Durango tiene de su presupuesto público anual 83% de origen federal y 17% de origen estatal. Esa es más o menos la media. De cada peso que recaudan de impuestos las entidades, 80 centavos se lo quedan ellos y 20 centavos se va a la federación. Esa es la ley de coordinación fiscal en el ramo participable, el ramo 28. Pero también están las aportaciones. Estamos hablando de los ramos 33, de los ramos 26 y el ramo 12 y otros que tienen que ver con salud y agricultura. Pues bueno, las participaciones se les quedan como fondos no etiquetados. Y usted sabe que de pronto los gobiernos se quejan porque dicen, el gobierno disminuyó, le quitó recursos federales a Durango. Pues no. Si tu economía no crece, si tus empresas no pagan impuestos porque están viviendo las de Caín e incluso están despidiendo gente, no están generando ingresos, pues claro que no están pagando impuestos. Entonces, no recaudan, no pagan impuestos y el nivel de participaciones federales disminuye. No es porque la federación diga, le voy a recortar recursos a Durango porque es del PRI y porque estrujó a la presidenta, no vayan a salir con esa tontería. Bueno, la primer gráfica, y ahí aparecen sus pantallas, habla precisamente de las participaciones y de las aportaciones. En este caso en concreto estamos viendo las participaciones, el ramo 28. Durante el 2024, en total, los gobiernos estatales y municipales, solo para que se den una idea, recibieron más recursos de la federación. Estamos hablando de crecimientos de los últimos 3 años de 2.1, 3%, no mucho, porque venimos arrastrando el tema de la pandemia, pero crecieron en general. Sin embargo, en todas las entidades, y usted puede ver el mapa, ahí aparecen, fue dispar el crecimiento. Las entidades del Bajío y la frontera, obviamente donde hay más movimiento económico, más preponderancia o locomotoras de la empresa o empresas locomotoras que jalan el poder adquisitivo y que dan empleos y que forman el PIB, no solamente dependen de ingresos estatales. Entidades del Bajío y la frontera norte lideraron el crecimiento en el gasto federalizado. ¿Por qué? Porque pagaron más impuestos y hubo más recaudación. No porque la federación les haya dado más recursos porque se portaran bien o no, por el nivel económico. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tratemos desde el presupuesto público de incidir en el crecimiento económico a través de la inversión pública, generando condiciones para que haya empresas? Pues de eso se trata. Y eso es, me parece, lo que no han podido durante los 3 años que van, 3 años y agarrite lo que va de este sexenio de Esteban. Y entiendo que esté desesperado. Entiendo que tenga un equipo tan mediocre que tampoco le dé resultados. Y que por más que haga cambios, si solamente son sus amigos y compadres, son los que lo acompañaron en la FEUD, que no tienen ni más mínima capacidad, lo han demostrado en los hechos, pues me parece que no vamos a salir de estado bananero, ¿no? ¿De qué dependen las entidades que son exitosas para el tema de que las participaciones del ramo 28 funcionen bien? 3 cosas. La primera, mejores sistemas de fiscalización, que yo creo que los tiene Durango. El problema es que no hay mayor actividad económica. De hecho, el cierre del año 2024 caímos en el PIB y hubo gente que fue despedida. Cerramos el año con una pérdida de 5,000, 4,500 empleos que dejaron de estar registrados en el IMSS. El tercer asunto, el tercer criterio, alto nivel de recaudación. Pues si tú no tienes crecimiento económico, si tú despides gente y si tú no tienen las empresas ventas, pues no hay recaudación. Entonces el ramo 28, que es participable, disminuye. No es porque se le hayan recortado las participaciones federales porque la federación así lo haya querido. En ese contexto, así como en el Bajío y en la frontera crecieron, el otro extremo, las entidades registraron disminuciones en su gasto federalizado durante el 2024. ¿Cuáles fueron? Zacatecas,
Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Tabasco, Colima y Campeche. Ahí se ve. El más golpeado por el tema de recaudación o de pérdida de participaciones federales por el tema del crecimiento económico y la recaudación fue Campeche con menos 9.1%. Le sigue Colima con menos 4.3%. Y ahí aparece Tabasco también con menos 3.8%. Y ahí en cuarto lugar, de atrás para adelante, obviamente, Durango con menos 2.0%. ¿Quiénes crecen más? Sonora 5.6% en verde, Nuevo León 4.0% en verde, Querétaro 4.6%, ciudades vigorosas, Aguascalientes, ahí Nayarit aparece con menos 3.4% también de caída. ¿De qué nos está hablando esto? Bueno, también de entidades que si algo padecen en su crecimiento económico o en su estructura de laborales que tienen alta informalidad. Cuando hay alta informalidad en tu estructura económica de empleo, pues no pagas impuestos laborales, no hay derechos para los trabajadores y obviamente esto marca también una pauta para el crecimiento económico de las empresas en una región. Ahora bien, ya hablé del ramo 28. Vamos a la siguiente gráfica, que con esto cierro en general el panorama de los estados durante el 2024 en el tema recaudación. Usted puede ver el gasto federalizado por entidad y en la parte izquierda dice por monto el Estado de México, la capital del país, Veracruz, Jalisco, Chiapas, fueron las entidades que más recursos federales recibieron a través del gasto federalizado. Estamos hablando que son millones de pesos, fíjese, el Estado de México recibió 282,516 millones de pesos. Ese fue el que más recibió. Pues en la cola está, ahí aparece Colima con 19,032 millones. Y luego viene Baja California Sur, y luego viene Campeche, y luego viene Tlaxcala. Bueno, Durango está en el lugar 23 de 32, que recibió 39,794 millones de pesos, que es parte del presupuesto federal que recibe año con año el Estado. En el 2024 la ley de ingresos y el presupuesto de egresos más o menos contabilizaron 42,000 millones de pesos para Durango, es decir, de la federación en el 2024 recibió 39,794, ¿no? Y solo del Estado, réstele a 42,000, estamos hablando de 4,000 millones, casi 5,000 millones de pesos de recaudación estatal. Entonces, cuando aquí en el Estado despotrican contra la Federación porque dicen que les recortaron participaciones federales, no es porque el Estado o el gobierno federal sea un mal competidor, un mal jugador, o porque le tengan ojeriza a Esteban por ser del PRI. Es por el nivel económico que hay en la entidad. Y eso implica que no hay resultados en crecimiento económico, no hay empresas, no hay empleos, no hay recaudación. Y eso, estimados amigos, como dice Esteban, mis reyes, mis reinas, no hay recaudación. Y esto habla de una pésima gestión en el tema económico. Digo, le tocó la mala pasada de que hoy la política de Trump odia a los chinos. Vamos a ver si esto se compone, pero con ese equipo que está mostrando Esteban Villegas alrededor, pues no va a lograr nada. Ahora, del lado derecho de esta gráfica, los primeros lugares ahora en participaciones y aportaciones, que son los dos grandes rubros que reciben las entidades. Participaciones, ya lo dije, básicamente es el ramo 28, es el ramo participable en donde el Estado recauda y le pasa el 20% de la recaudación a la Federación. ¿Quién recibió más? Oaxaca con 13.4% con respecto al 2023, más. Hidalgo 9.8% fue el crecimiento, Michoacán 7.4% y Chiapas 7.1%. ¿Quiénes recibieron menos? Ahí sí estamos en la cola, el 31 de 32. Campeche menos 9.5% decrecimos en participaciones en Campeche y en Durango menos 6.9%. Otra vez, insisto, aquí muy fácil, la comentocracia, los medios te van a decir que la Federación castigó a Durango y le recortó dinero. Y la realidad es que el crecimiento económico, la recaudación de impuestos y la generación de crecimiento económico fue tan mala en el 2024 que no se alcanzó a recaudar vía impuestos. Esa es la explicación. Ahora, de las aportaciones, ahí Durango le fue bien, pero ¿qué le puedo decir de la diferencia entre participaciones y aportaciones? Las participaciones es una bolsa que no está etiquetada.
y es de uso discrecional para el gobierno. Las aportaciones, ramo 33, ramo 26, ramo 12, ramo 10 o todos los otros ramos, implican que estén etiquetados para los municipios, para obras en particular, y ahí sea muy difícil que se desvíen esos recursos. Y entonces ahí Durango recibió aportaciones de 4% más que en el 2023, y estamos en el cuarto lugar a nivel nacional. Nuevo León recibió 4.4% más, Querétaro igual, y luego viene Aguascalientes con 4.1 y Durango con 4.0. Entonces, ¿castigó la federación a Durango, sí o no? Pues claro que no. El problema fueron en el ramo 28 las participaciones, que decrecieron menos 6.9% en Durango, pero por el bajo nivel económico, la baja recaudación que hubo. ¿Quiénes fueron los que menos recibieron aportaciones? Campeche, menos 10.1%. Estamos hablando de Nayarit con menos 9.2% y Colima con menos 8.5%. Vea usted, aportaciones, Durango es el cuarto lugar con 4.0% de incremento en las aportaciones. ¿Con qué cierro esto? El ramo más importante del gasto federalizado, a todas luces, es el que corresponde a las participaciones federales, ramo 28, que forma parte del gasto no programable, es decir, no etiquetado, y que por eso es discrecional o lo usa a libre albedrío el gobierno. Recursos de libre disposición para las administraciones locales. Me parece que estamos en una situación compleja en donde necesitamos de talento y necesitamos de la reconfiguración del gasto público en Durango. Ya le he explicado que en el 2025, si en el 2024 gastamos 42,000 millones, este año vamos a gastar en el presupuesto 47,000 millones, pero no se ha hecho ninguna reestructura, ninguna reingeniería para que ese presupuesto incida en inversión pública. La inversión pública es 3 veces menos, llega a ser hasta 3 veces menos durante el sexenio de Esteban que la deuda pública. Con eso le digo todo. Con esto le agradezco y cierro el día de hoy la transmisión de este programa. Saludo a mi primo Alonso de Santiago, a Nuevo León, que aquí dicho sea de paso, por ahí lo visité en el mes de diciembre. Un saludo, primo, desde Monterrey. Sergio López Rivas, un saludo. Juan Manuel Compeán, el güero Compeán, gracias. Fernando Fernández Álvarez, gracias, primo. Pues a todos un abrazo, un saludo. Ahí, Berenice, Natalia, como lo he dicho, a Oli, a la gente que está ahí, a Cayetano, mi hermano Chiva, a todos ustedes, gracias por sintonizar el cabaret. Denle like, critíquenme, reviéntenme en redes, como se dice. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse al TikTok, suscríbanse también al Instagram, ayúdenme a difundir y participen conmigo, compartan conmigo la esencia que tiene este programa, que es crítica objetiva, crítica con sorna política, pero análisis de fondo también. Eso es el sello del cabaret. Yo por esta semana me despido, no se pierdan las emisiones durante el fin de semana. El próximo martes un mini documental que tiene que ver justamente con los dineros y justamente también tiene que ver con la nueva visión que hay en Estados Unidos. Hemos perdido el debate incluso no solo político y social y económico, académico, para entender a Donald Trump. Espérenlo el próximo martes. Yo le agradezco. Y a todos los que están conectados ahí en Facebook, les mando un abrazo, un saludo y desde aquí mi infinito agradecimiento. Nos vemos el próximo jueves en vivo y el próximo martes el mini documental. Gracias.